El problema 2.67 dice, una gacela corre en línea recta, el eje X. En la figura P267, la gráfica muestra la velocidad de este animal en función del tiempo. Durante los primeros 12 segundos obtenga. El inciso A dice, la distancia total recorrida, y el inciso B dice, el desplazamiento de la gacela. Lo primero que quiero mencionar es que la gráfica representa la velocidad en función del tiempo. ¿Por qué menciono esto? Porque la velocidad es un vector. Entonces lo que nosotros vamos a obtener con el proceso que voy a seguir es algo vectorial. Porque voy a multiplicar un vector por un escalar. ¿Cuál es el escalar en este caso? El tiempo. Si uno multiplica un vector por una cantidad de escalar, lo que se obtiene es un vector, otro vector diferente, pero que tiene carácter vectorial. Entonces, lo que nos piden a nosotros es la distancia total recorrida. Aquí debo mencionar que la distancia, yo la puedo calcular, la distancia la puedo calcular como el valor absoluto del desplazamiento. En este caso que tenemos un movimiento solamente en el eje X. Si tenemos movimientos en más dimensiones o en más direcciones, debemos considerar otras cosas, pero en este caso, concentrémonos solamente en este caso, que el movimiento solo se da en el eje X, a lo largo del eje X, por lo tanto la distancia recorrida será igual al valor absoluto del desplazamiento. Aquí tenemos que considerar o tener en cuenta qué signo tiene la velocidad, es decir, el vector. Si tenemos signos diferentes, debemos dividir el problema en cada tramo que tenga su respectivo signo. Por ejemplo, ahora tenemos solamente signos positivos en la velocidad. Si tuviéramos una gráfica que pasase hasta acá, velocidades negativas, el problema se debe dividir en dos partes. La primera distancia que vamos a considerar sería la que involucra la velocidad positiva, y luego se suma otra distancia considerando el tramo de velocidad negativa. Pero en este caso solo tenemos velocidades positivas, así que no hay mucho problema. Ahora, yo quiero que entiendan que si tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo, el área bajo esa gráfica, bajo esa curva, representa el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento. El área bajo esa curva, o el área entre la curva y el eje horizontal, el eje de tiempo. ¿Listo? ¿Por qué yo sé que el área bajo la curva representa el desplazamiento? Porque ahora que calculemos las áreas o el área de esta región, van a notar que las unidades que resultan son unidades de distancia. En este caso, como estamos trabajando en el sistema internacional, las unidades que van a resultar de hacer el cálculo del área serán unidades de metro. Como son unidades de metro, pues nosotros concluimos que lo que obtenemos es un desplazamiento. ¿Listo? ¿Y por qué sé que es un desplazamiento? Porque vamos a multiplicar el vector de velocidad por el escalar tiempo. Si multiplicamos el escalar por el vector, obtenemos otro vector. Y pues el único vector que conocemos que tenga unidades como metro, como distancia, es el desplazamiento. Porque recuerden que la distancia es un escalar. ¿Listo? Entonces, al multiplicar velocidad por el tiempo, obtenemos desplazamiento. Si nosotros hubiéramos tenido no velocidad, sino rapidez, en ese caso de la rapidez, nosotros al sacar el área lo que vamos a obtener es otro escalar, porque la rapidez es un escalar. Escalar multiplicado por otro escalar resulta un escalar, es decir, que vamos a obtener distancia directamente. Pero en este caso no. En este caso lo primero que obtenemos es desplazamiento. Ahora, ¿cómo calculamos el área bajo esta curva? Pues miren que el área de esta región pues tiene una forma que no es conocida, pues para calcular el área directamente pues no es tan conocida, no se mira directamente cómo calcular el área. Lo que uno hace es dividir esa región en figuras conocidas. Por ejemplo, podría ser de esta forma. A ver, que me quede bien dibujada. Podría ser así. Entonces miren que al hacer ese trazo, esa línea, obtuve tres figuras que son conocidas para nosotros. Tenemos un triángulo aquí, otro triángulo acá y un rectángulo. Y para esas figuras nosotros conocemos cómo calcular el área. Entonces vamos para allá. Yo les había dicho que al calcular el área vamos a obtener el desplazamiento, ¿no? Entonces el desplazamiento será igual al área a la suma
de las áreas de cada una de estas regiones. Por ejemplo, comencemos con la más fácil, que es el rectángulo. Nosotros, para calcular el área de un rectángulo, tenemos que tomar lo que mide un lado y multiplicarlo por lo que mide el otro lado, ¿cierto? O base por altura, como uno suele decir. Entonces, ¿cuál es la base de ese rectángulo? Desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Hay 10 segundos. ¿Lo pueden notar? 10 segundos. Entonces tomamos la base, que es 10 segundos. Perdón, hagámosla así para que no se confunda, porque luego se me parece a un 5 y me puedo confundir yo. Entonces, este chulo que hago representa la S. Entonces tenemos 10 segundos de base, y de altura, ¿cuánto tenemos? 4 metros sobre segundo, positivos. 4 metros sobre segundo. Hay que tener en cuenta el signo, porque estos son cosas vectoriales, tienen un carácter vectorial, así que el signo sí importa aquí, sí tenemos que tener en cuenta eso. Listo, esto es el área de la primera región. Entonces ahora tenemos que sumarle el área de la segunda región, digamos que es este triángulo de aquí, perdón, es este triángulo. Y para calcular el área de un triángulo, nosotros debemos recordar que es base por altura dividido 2. La base sigue siendo 10. Miran, para este triángulo de aquí, la base sigue siendo 10. Entonces tomamos base 10 segundos. La altura, ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide el triángulo desde aquí hasta acá? Miren que comienza en 4 y termina en 12. Yo directamente sé que esto mide 8, pero si no lo pueden ver, pues toman el valor final y le restan el valor inicial. 12 menos 4, si lo hacen en la calculadora o si saben restar, pues les dan 8. ¿Sí? Entonces quiero que entiendan que la altura es 8. Entonces tenemos la altura del triángulo, que es 8. ¿Qué unidades tenemos? Metros sobre segundo. Y todo eso dividido entre 2, porque es el área de un triángulo. Ya tenemos la segunda área y nos falta la última, la de este triángulo delgadito de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué base tiene este triángulo? Miren, desde el 10 hasta el 12 pues hay 2 segundos, ¿cierto? Y si no lo pueden ver, pues hacen lo mismo que hice yo. Final menos inicial. 12 menos 10 da 2. ¿Qué unidades tenemos? Segundos. Más, entonces aquí pondríamos base, que es 2 segundos, multiplicado por la altura. ¿Cuánto mide el triángulo desde aquí hasta acá? Toda esa altura, ¿cuánto mide? Pues si inicia en 12 si inicia en 0 y termina en 12, la altura será de 12 metros sobre segundo. Todo eso dividido entre 2. ¿Listo? Y aquí ya tenemos el desplazamiento. Solo tenemos que resolver eso. Primero que todo, miren que tengo un segundo. Calculemos las unidades, que están fácil, ¿cierto? Miren que tengo un segundo que está multiplicando y un segundo que está dividiendo. Entonces esto lo puedo cancelar y todo nos va a quedar en metros en este término. Lo mismo va a pasar en todos los términos de acá. Segundo multiplicando con segundo dividiendo se cancela y queda en metros. Segundo multiplicando con segundo dividiendo se cancela y queda en metros. Aquí yo puedo hacer esto, miren, 2 multiplicando con este 2 dividiendo se cancela y nos queda en este término de acá 12. Aquí tengo un 8 sobre 2, eso da 4. Bueno, esto se puede calcular fácilmente, ya me di cuenta, sin usar calculadora. Entonces el desplazamiento, hagámoslo por pasos, sería 10 por 4, 40. ¿Qué unidades quedaron aquí? Metros, porque se cancelaron los segundos. Más, aquí miren, 10 por 8, ¿cuánto da? 80, ¿cierto? Dividido entre 2 da 40. La mitad de 80 es 40. ¿Y qué unidades quedan? Metros. Más, ahora la última parte. Aquí les había dicho que estos dos se cancelaban y queda 12, ¿cierto? 12 metros. O si lo pueden ver de otra forma, sería 2 por 12, eso da 24, y lo divido entre 2, da 12. Aquí ya tengo todas las áreas. Ahora sí sumemos eso, que está fácil. 40 más 40 más 12. 40 más 40 da 80, ¿cierto? Y más 12 serían 92. 92 metros. Miren que este desplazamiento, como es positivo, me está indicando que se mueve a la derecha, porque el movimiento, como lo dice el problema, está a lo largo del eje X. Y lo que uno hace es tomar, bueno, digamos que este sea el eje X. Hagámoslo un poquito mejor. A ver. Digamos que este sea el eje X, ¿sí? Que por aquí comienza a moverse, este sería el origen. Para acá tenemos el eje X positivo medido en metros, ¿listo? Quiere decir que se movió desde aquí hasta 92, ¿sí? Positivo. Todo el movimiento es a la derecha, porque es positivo, miren. Si es positivo es a la derecha, ¿listo? Entonces ese sería el movimiento. Y podemos ver que la distancia recorrida también será 92 en este caso, ¿listo?
entonces ya podemos decir que la distancia recorrida es igual a el valor absoluto del desplazamiento, que esto pues implica que es el valor absoluto de ¿cuánto? De 92 metros. El valor absoluto de una cantidad positiva pues es esa misma cantidad, entonces no va a cambiar nada aquí, 92 metros. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Esto sí es muy importante, que esto es una cantidad vectorial, esto es un vector, mientras que esto es un escalar. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el vector me está diciendo qué tanto se movió y hacia dónde, mientras que el escalar solamente nos dijo qué tanto caminó, digamos, o qué tanto corrió, pero no nos dice en qué dirección se movió, ¿listo? Aquí está diciendo la gacela caminó 92 metros, pero no nos dice hacia dónde. Acá, como esto es positivo, yo sé que se movió 92 metros a la derecha, ¿sí? Porque es positivo. Entonces miren la diferencia, eso es muy importante. Aunque los números parezcan o son iguales los números, el significado de cada cosa es diferente. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Ya tenemos solucionado el inciso A y el inciso B, porque el inciso B me preguntan por el desplazamiento, ¿cierto? Entonces miren, desplazamiento es este, lo puedo escribir aquí. Esta sería distancia recorrida, distancia, y el desplazamiento pues lo calculamos ya antes. Eh, desplazamiento. Aquí está, coloquémoslo aquí desplazamiento, ¿listo? Ustedes lo organizan ya como debe ser, desplazamiento. Primero pues iría en orden como están preguntando la distancia y luego colocan el desplazamiento. Este sería desplazamiento. Pero miren que está raro porque yo tuve que calcular el desplazamiento para poder obtener la distancia. No sé por qué organizaron eso así. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Primero se debe obtener el desplazamiento para luego poder calcular la distancia recorrida. Eso, ya tenemos el inciso A y el inciso B resueltos. Vamos por el C. Dice, dibuje una gráfica de aceleración en función del tiempo que muestre la aceleración de esta gacela en función del tiempo durante los primeros 12 segundos. La aceleración lo que provoca es un cambio en la velocidad. Y como vemos, la velocidad está cambiando en todo el tiempo, ¿no? Está cambiando de cierta forma. Entonces nosotros podemos decir que sí hay aceleración. Ahora, ¿cómo calculamos la aceleración? Y aquí quiero mostrarles una definición, ojalá no se confundan. Este sería el inciso C. Nosotros debemos saber que la aceleración, así en forma general, en forma para cualquier caso, es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esto es para cualquier caso, ¿no? Pero el significado de la derivada, o lo que en el fondo significa una derivada, es que representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que estemos considerando. Y esa pendiente de la recta tangente pues nos va a indicar cuánto vale la aceleración en ese punto. Y la aceleración también es una cantidad vectorial, al igual que la velocidad. Como la velocidad es un vector, la aceleración también debe ser un vector. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, si yo quiero calcular la aceleración en este punto, pues debo dibujar una recta tangente quizás, pues eso sería lo fácil, ¿no? Porque cuando uno usa esta definición, pues debe conocer la función para poder derivarla y así ya obtener la aceleración. Pero aquí lo podemos hacer de forma gráfica. Lo que hice acá sería como aplicar cálculos y la derivada y todo eso. Sería como la manera analítica, digamos, ¿cierto? Aquí lo voy a hacer de forma gráfica. Entonces yo quiero que miren que si yo dibujo una recta tangente a este punto de aquí, eh, la recta tangente va a coincidir exactamente con la recta, con la curva que me representa la velocidad, ¿cierto? Miren. Bueno, no puedo dibujar exactamente por cuestiones del programa que estoy usando, no me deja hacer tan exacta la recta, pero ahí la pueden ver. Miren que la recta tangente que acabo de dibujar coincide exactamente con la curva que representa la velocidad. Entonces, quiere decir eso que la pendiente de la curva es la misma pendiente de la recta tangente, ¿sí? Es decir, que la pendiente de una recta tangente es la misma pendiente de la recta que representa la curva cuando esto es una recta. Si tuviéramos una curva diferente, por ejemplo, aquí hagamos un churo, algo diferente. Digamos que tenga esta curva, la recta tangente en cada punto pues no va a coincidir exactamente con toda la pendiente de la curva. Miren, por ejemplo, la pendiente aquí de esta curva es diferente a la que tenemos aquí de la recta tangente. Entonces esto solo funciona cuando tenemos rectas como curvas, o la función está representada por una recta, digamos así. La velocidad está representada por una recta.
Entonces debemos calcular simplemente la pendiente de toda esta recta y en ese caso ya encontraríamos la aceleración desde aquí hasta acá, es decir, hasta los 10 segundos. Y luego calculamos la pendiente de la otra recta y encontraríamos la aceleración en el otro tramo de 10 a 12 segundos. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta? A ver si les hago recordar algo de matemáticas. En matemáticas uno tiene, o le enseñan a uno, un sistema de coordenadas de este tipo. Y por ejemplo, aquí colocan el eje Y y acá colocan el eje X. Esto es como la teoría de matemáticas, no es de física, ¿no? Pero pues vamos a aplicar esto. Si tenemos una recta de este tipo, la pendiente de esa recta, pues uno toma, para calcular la pendiente de esa recta, uno toma un X final, un X inicial, ¿cierto? Y aquí tendríamos su imagen, que sería el Y inicial, y acá pues el Y final, el Y final, aunque esté feo el dibujo, pero quiero que lo entiendan. Y la pendiente de esa recta pues la calcularíamos como Y final, bueno, en general así me gusta comenzarlo mejor, delta Y dividido entre delta X. Es decir, el cambio en Y dividido entre el cambio en X. Y el cambio en Y se lo calcula como Y final menos Y inicial. Y el cambio en X pues lo mismo, X final menos X inicial. ¿Listo? Esto sería como en general en matemáticas. Si aplicamos esta idea acá al problema que tenemos, miren que eso lo podemos hacer de manera muy fácil aquí. Entonces tenemos que la pendiente, acá a la pendiente le pusimos m, pero nosotros sabemos que si la gráfica es de velocidad en función del tiempo, la pendiente se llamará aceleración. ¿Listo? Entonces tenemos aceleración igual al cambio en el eje Y. Cambio en el eje Y. ¿Cómo se llama el eje Y aquí? Se llama velocidad. Dividido entre el cambio en el eje X. ¿Sí? ¿Recuerdan? Cambio en el eje Y dividido entre el cambio en el eje X. Entonces miren, el eje X se llama tiempo. Entonces aquí tenemos cambio en el tiempo. Entonces miren que como tenemos dos rectas diferentes, debemos dividir esto en dos tramos. Lo primero que voy a hacer es calcular la aceleración para el primer tramo, para la primera recta. Entonces tenemos aceleración igual al cambio en el eje Y de la primera recta. Tenemos que inicia en 4, esta sería la velocidad inicial, y termina en 12. Entonces miren que traduciendo, pues escribámoslo aquí, o si dejémoslo así, tenemos velocidad final menos velocidad inicial, dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Esto es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces aceleración será igual a velocidad final, que es 12 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que es 4 metros sobre segundo, dividido entre, ¿dónde termina este tramo? Aquí, ¿no? Este sería el tiempo final, 10 segundos. Y el tiempo inicial, aquí, ¿cierto? Porque este es el punto inicial que estoy tomando, menos 0 segundos. Entonces la aceleración para el primer tramo, llamémosla aceleración 1, ¿sí? Para recordar. La aceleración en el primer tramo sería 12 menos 4, eso vale 8 metros sobre segundo. Dividido entre 10 menos 0, que eso es 10 segundos. ¿Listo? Y aquí ya voy a tener que borrar este pedacito para poder alcanzar a hacer aquí. Entonces, aceleración será igual a 8 sobre 10, eso da 0.8. Y miren aquí, tengo que analizar las unidades también. En el numerador de esta fracción tengo una fracción y en el denominador tengo algo que no es fracción. Así que lo que no es fracción lo convierto en fracción para poder aplicar la ley de la oreja. Producto de los extremos dividido entre producto de los medios. Producto de los extremos es metros por una, que eso resulta metros. Dividido entre el producto de los medios, segundo por segundo, que es segundo al cuadrado. Y de esa forma obtenemos la aceleración. Miren que las unidades coinciden con las unidades de aceleración que se deben trabajar. Metros sobre segundo al cuadrado son unidades de aceleración. Entonces esto está bien. O pues tiene pinta de estar bien todo. ¿Sí? Porque coinciden las unidades, los números creo que están bien. Entonces podemos concluir que esto está bien. ¿Listo? Lo voy a escribir acá para poder tener un mejor espacio. Entonces la aceleración 1 sería igual a 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a hacer lo mismo para el otro tramo, para el de acá que va desde 10 hasta 12 segundos. Entonces, hagámoslo desde aquí. A ver, aceleración 2, llamémosla.
será igual al cambio en la velocidad, perdón, cambio en la velocidad dividido entre el cambio en el tiempo. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuánto vale la velocidad final ahora? Miren que el tramo comienza aquí y termina acá. ¿Cuánto vale la velocidad final en este punto? Pues si se fijan, vale 0, ¿cierto? Y la velocidad inicial, la que tiene cuando inicia el tramo, pues vale 12. Entonces ahí ya tenemos los valores de velocidad final e inicial. Si el tiempo, miren, el tiempo final es 12 y el tiempo inicial es 10. Con eso ya podemos solucionar todo. Entonces tenemos velocidad final que es 0 metros sobre segundo, menos velocidad inicial que es 12 metros sobre segundo, dividido todo esto entre el tiempo final que es 12, menos tiempo inicial que es 10, pero se me olvidó las unidades. Estos son 12 segundos menos 10 segundos. Hagamos esta resta, 0 menos 12 da menos 12 metros sobre segundo, dividido entre 12 menos 10, esto da 2 segundos. 12 dividido, bueno, aquí hagamos multiplicación de signos primero, menos por más, o si lo quieren ver, menos dividido entre más, el resultado es el mismo, eso da menos, menos por más da menos, ¿sí? Menos. Aunque aquí es una división, también resulta lo mismo, así que yo digo menos por más, porque así me acostumbré, pero algunos dicen menos dividido entre más, el resultado es igual, da menos. 12 dividido entre 2 da 6. Y esto ya lo hicimos, ya sabemos que al hacer estas unidades resulta metros sobre segundo al cuadrado. Es el mismo proceso que hicimos antes. Entonces ya tenemos la aceleración 2 y la aceleración 1. Con esto ya podemos hacer la gráfica de aceleración en función del tiempo. Eh, bueno, aquí quiero mencionar que si la velocidad o la curva de velocidad en función del tiempo es una línea recta, eso implica que la pendiente en todos los puntos es la misma, por lo tanto la aceleración en todos estos tramos, en todos estos puntos de esta recta, es la misma. Lo mismo pasa acá. Y si recuerdan, pues teoría de matemáticas, esto es una recta positiva, por eso tenemos aceleración positiva, y esto es una recta con pendiente negativa o decreciente, por eso tenemos aceleración negativa. Y pues tiene sentido que la aceleración sea negativa también en este caso, miren, porque como el cuerpo se está moviendo a la derecha, ¿sí? Y de repente le hacen una fuerza a la izquierda, pues lo va a frenar, ¿cierto? Inicialmente se mueve a la derecha, con una velocidad de la que sea. Y si la aceleración, que es en sí una fuerza, apunta a la izquierda, lo que va a hacer es frenarlo, ¿cierto? Porque la aceleración en este tramo de aquí es negativa, por eso lo va frenando. Y de ese modo, pues se dan cuenta que va disminuyendo su velocidad. Eso quería mencionar. Entonces ya podemos hacer la gráfica, no nos demoramos nada en esto. Hice un corte en el video mientras realizaba la gráfica para ahorrar tiempo, entonces quiero explicarles cómo hice esto. Primero que todo escogí una escala para la aceleración adecuada que me permita visualizar bien los valores, y creo que la mejor escala en este caso es que cada dos cuadritos represente una unidad de aceleración. Y para el tiempo pues me queda mejor o me queda fácil que cada cuadrito equivalga a un segundo. Entonces miren, aquí tiene que haber 10 cuadritos porque tenemos 10 segundos. Dicho eso, ya podemos considerar cómo graficar esto. Como cada dos cuadritos vale una unidad en la aceleración, un cuadrito sería la mitad de la unidad, es decir, 0.5. Y pues miren, pueden apreciar que si aquí tenemos 0.5 y acá 1, pues 0.8 debe estar más o menos cerca de la mitad de ese cuadrito. Entonces ahí yo puse aproximadamente pues el valor de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y pues como eso se mantiene durante 10 segundos, aquí terminará, ¿cierto? Aquí termina. Estas líneas punteadas solo me ayudan a visualizar en dónde estoy considerando el tiempo, porque hasta acá abajo se me hacía complicado ver el tiempo así, sin hacer esta línea. Entonces miren que luego de los 10 segundos la aceleración es de menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces desde ahí comienza la nueva aceleración y se mantiene hasta los 12 segundos. Y aquí termina. Y esa sería la gráfica en sí. Eh, Quiero mencionar simplemente que en las rectas, pues en todos los puntos de estas rectas la pendiente es la misma, ¿no? No va a cambiar. Entonces aquí tenemos una misma pendiente. Acá como ya es otra recta, pues tendremos otra pendiente. Entonces esas pendientes son constantes a lo largo de esa recta. Por eso la aceleración es constante a lo largo del tiempo que dura el movimiento.
Miren, la primera recta pues se mantiene durante 10 segundos, es decir, que la pendiente de esa aceleración será la misma hasta los 10 segundos. Por eso la aceleración vale lo mismo en esos 10 segundos. Y así para la otra aceleración. ¿Listo? Eso sería todo. Espero que hayan entendido. Espero haber sido claro. Esto es aplicar como un método gráfico casi, porque no usamos fórmulas, sino todo lo visualizamos a partir de la gráfica. Eh, Eso sería todo. Espero que me colaboren con un like y se suscriban si les fue útil este video, si les ayudó a entender o hacer alguna tarea. Eso me ayuda bastante. Muchísimas gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en una siguiente oportunidad.